¿Sientes que tus emociones te están impidiendo avanzar hacia una vida más satisfactoria? Hoy te invitamos a explorar métodos efectivos para superar las emociones negativas que a menudo nos mantienen estancados. Descubre en este video cómo transformar la ira, el miedo y la culpa en oportunidades para el crecimiento y la esperanza, abriéndote paso hacia una existencia más plena y armoniosa. Con las lecciones de Mario Alonso Puch en Dominando tus emociones, claves para una plenitud interior. Si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Bienvenidos a nuestro canal. En estas secciones traemos la esencia de las entrevistas con expertos en espiritualidad y desarrollo personal. Aquí las tenemos resumidas para ti. Mario Alonso Puch es un médico y conferencista español, especializado en el estudio del potencial humano, particularmente en cómo la mente y el espíritu influyen en la capacidad de liderazgo y adaptación al cambio. Autor de varios libros influyentes en el área de desarrollo personal y profesional, sus obras y charlas se centran en temas de liderazgo, inteligencia emocional y psicología positiva, explorando la resiliencia y el crecimiento espiritual del ser humano. Empecemos. Transforma la ira en calma. En esta sesión, exploraremos cómo reconocer y transformar la ira, una emoción que, aunque natural, puede ser destructiva si no se gestiona adecuadamente. Mario Alonso Puch nos guiará a través de técnicas prácticas para canalizar esta intensa emoción hacia respuestas más constructivas y calmadas. Aprenderás a identificar los momentos en que la ira se apodera de ti y cómo tomar un paso atrás, observarla objetivamente y elegir responder de manera que refuerce tu paz interior. La ira tiene dos expresiones. La ira exterior, que podemos ver desde la persona que insulta, hasta la persona que hace gestos de amenaza, hasta la persona que golpea o incluso mata. Pero hay una forma mucho más oculta, que es la ira encerrada, la ira contenida, el volcán durmiente. Y que en un momento determinado tu hijo, tu hija, tu pareja, un compañero, un amigo dice algo y saltas con una tremenda violencia, ¿no? Esa es la ira. El miedo. El miedo es una emoción que, ajustado en intensidad y en contexto, tiene todo el sentido del mundo. Si yo me voy a un parque natural en la India y no tengo precaución, sabiendo que hay serpientes cobra, sabiendo que hay tigres, sabiendo que hay leopardos, soy un insensato. El problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar y voy a sentir que me estoy defendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Si tengo miedo, para protegerme, ataco. Entonces, estas dos emociones van por un lado. Y la tercera es la culpa. La culpa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la tristeza por el error cometido y la llamada al arrepentimiento. He cometido un error, he hecho un daño, ha tenido unas consecuencias, lo siento profundamente y voy a ver cómo puedo reparar esto. Eso es necesario y perfectamente válido. La culpa es el castigo que yo infrinjo en otra persona o en mí para hacerme sufrir de forma constante. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que hice. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que soy. Me hago sufrir porque cometeré errores y meteré la pata. Entonces la culpa es devastadora. Y los tres
Yo le llamo los tres jinetes del apocalipsis, porque la ira, el miedo y la culpa van siempre de la mano. Entonces, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que es absolutamente esencial vigilar la mente. Y cuando tú sientas ira, lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca y no mandar un email y no llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien, le quieres mandar un email y dices, no, este es el email que le toca mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues si lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mandé. Conquista tus miedos. Descubre cómo enfrentar y reducir el impacto del miedo en tu vida diaria. En esta lección, hablaremos sobre la naturaleza del miedo, cómo identificar cuando es infundado y cómo la mente puede amplificar temores que limitan nuestra capacidad de actuar. A través de técnicas validadas y ejemplos claros, aprenderás a desmantelar estos miedos y a reemplazarlos por confianza y seguridad, abriendo nuevas puertas a experiencias enriquecedoras. Lamentablemente, a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso que más vamos a lamentar. Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes, porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Es decir, no la bloquees. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes la capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira. Tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Es decir, intenta tomar distancia y observa esa ira, cómo está afectando tu cuerpo. Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Obsérvalo. El simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma 3 respiraciones profundas. 1, 2 o 3. Y finalmente hazte una pregunta. ¿Qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. El miedo, exactamente lo mismo. Si la mayor parte de los miedos son absolutas creaciones de la mente para bloquearnos. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es conocer la realidad. Para conocer la realidad tenemos que dejar de juzgar y empezar a explorar. Es decir, alguien dice una cosa y ya me lleno de ira, porque he dado por hecho que lo que yo he interpretado es la única realidad. Y no es la realidad, es una realidad, la mía. Si yo en ese momento juzgo y condeno y castigo, me sale mi ira o mi miedo, porque si mi ira le afecta a otra persona a ver cómo contraataca, yo no podré conocer. Si yo tengo la humildad de decir, mi realidad no es la realidad, es una realidad. ¿Qué es lo que has querido decir? Explícamelo. Muchísimas veces nos vamos a dar cuenta que la interpretación que hemos hecho no se ajusta para nada con la intención de la persona. Y al final uno tiene que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la consecuencia de la ira y el miedo en el cuerpo? En un momento de ira se te puede romper un vaso cerebral, puedes tener un infarto de miocardio. Entonces, el propio cuerpo nos está diciendo que esas emociones, aunque nos parecen justificadas, no lo son. No lo son. Podemos establecer límites con firmeza sin tener que ser asesorados por la ira. Porque en la ira, tú eres consciente de lo que dices, pero no eres consciente de cómo lo dices. Entonces, yo te diría que es un entrenamiento progresivo donde todos tenemos que ir ganando habilidad. Yo el primero, nos equivocaremos, pero aprenderemos. Ahí está también la resiliencia, de la que hablábamos antes. La resiliencia es, me he equivocado, pero no me voy a castigar el resto de mi vida por haberme equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto? Voy a volver.
y mañana lo haré mejor. Y mañana, pues si reacciono, reaccionaré con menos intensidad y durante menos tiempo. Y así es como vamos ganando ese espacio que se llama libertad. El poder del amor en las relaciones. Siguiendo la perspectiva de Mario Alonso Puig, profundizaremos en cómo el amor genuino y sin condiciones puede revolucionar tus relaciones personales. En esta sesión, exploraremos cómo cultivar un amor que va más allá de las expectativas y las transacciones, promoviendo conexiones profundas y significativas. Entenderás cómo este tipo de amor no solo enriquece tus interacciones, sino que también fortalece tu bienestar emocional y espiritual, haciéndote más resiliente ante los desafíos de la vida. A mí me impresionó mucho algo que leí de San Pablo, y decía al final: solo se os va a examinar en una asignatura, en el amor. Yo la verdad es que me quedé muy sorprendido. Dije, oye, cantidad de cosas que te pueden examinar en la vida en el amor. Y en su canto al amor habla de la sabiduría, habla no sé qué, de dominio de las lenguas y al final el amor. Entonces vamos a profundizar un poco en esta frase, para mí, tan sumamente acertada y profunda. El amor es el antídoto natural del miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona, no la tienes miedo. Y porque cuando una persona te tiene miedo, pero se siente amada por ti, deja de tener miedo. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando del amor como lo entendemos las personas, de forma que es un intercambio. Yo te amo si eres como yo quiero que seas. O me correspondes. O, claro, yo te amo si tú me correspondes. O cosas tan horribles que se oyen a veces, fruto de nuestra ignorancia, nuestra maldad: si eres así, Dios no te va a querer. Con lo cual, imagínate la imagen que tenemos de ese Dios, y no me extraña que tantas personas, lamentablemente, rechacen a alguien tan sublime, ¿no? Por esa conexión que han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es transmitirle a una persona: yo no te quiero por cómo eres o dejas de ser, yo te quiero por quién eres. Yo te quiero por quién eres, porque eres una persona digna de respeto, porque eres un ser humano. Y desde ese amor sí se pueden establecer límites y decir, hasta aquí no, pero yo no busco agredir a la persona, no estoy canjeando, tú te portas de una manera, yo te amo. Lo que estoy diciendo claramente es, estos son los límites. No está en juego el amor, pero sí está en juego a lo mejor que tú y yo sigamos juntos. Cultiva la autocompasión y el autocuidado. En este segmento, destacaremos la importancia crítica del autocuidado y la autocompasión, conceptos que Mario Alonso Puig enfatiza para una vida plena y saludable. Exploraremos cómo estos elementos son fundamentales para tu bienestar general y cómo pueden transformar tu enfoque hacia la vida y el estrés. Aprenderás prácticas de autocompasión que te permitirán tratarte con la misma amabilidad y cuidado que ofrecerías a un buen amigo, y cómo este enfoque puede mejorar tu resiliencia y calidad de vida en general. La compasión tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar. Entonces, claro, se asocia a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Es decir, tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero, entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión si no hay empatía. Es decir, entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número 2, tu sufrimiento no es para mí indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión.
Fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona, mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando la compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla, porque es el bálsamo que cura un montón de heridas. Respecto del autocuidado, el autocuidado brilla por su ausencia, entre otras cosas, porque fíjate, antes hablábamos de la ira, del miedo y de la culpa. Fíjate qué curioso, muchas personas, si se cuidan, se sienten culpables, porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta. Y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres, que si van al gimnasio, que si se cuidan, que tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. Cuidarse implica querer mi dimensión psicológica, mi dimensión mental. Si yo me estoy castigando constantemente, me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Me convierto en mi peor enemigo. Y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica, es decir, cuidarse también implica buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero porque no somos verdaderamente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Si tú te das cuenta hoy en día, el nivel de distracción que hay, ¿por qué hay tanto nivel de distracción? ¿Por qué necesito distraerme cada 2 por 3? Porque me cuesta estar solo, me cuesta estar sola. Entonces yo creo que cuando nos queramos un poco más y seamos conscientes de las consecuencias beneficiosas de cuidarse y de las consecuencias negativas de no cuidarse, no lo tomaremos en serio. Esperamos que estas lecciones te hayan inspirado y equipado con conocimientos profundos para manejar mejor tus emociones y fortalecer tus relaciones. A medida que implementes estas estrategias en tu vida diaria, confiamos en que encontrarás más serenidad, valentía y amor propio. Que estos aprendizajes te guíen hacia una existencia más equilibrada y satisfactoria. Te deseamos lo mejor en tu continuo viaje de crecimiento y automejora. Mucha luz para ustedes.